Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe'e. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa a través mío, que sea el quien tome el control de este programa, para que cada palabra que Él ponga en mi boca llegue a cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a hablar de las pruebas. ¿Qué representan las pruebas en la vida? Es cuando tienen que salir a relucir nuestras virtudes, pero muchas veces en esas pruebas salen a relucir nuestras enfermedades espirituales. ¿Y qué son nuestras enfermedades espirituales? Son puertitas abiertas donde entra la tentación para hacernos caer en el pecado. Por eso nos habla la palabra de Dios, cómo nosotros tenemos que reaccionar ante las dificultades, ante esas situaciones que escapan a nuestro control. Porque todo lo que nosotros podemos obrar o solucionar está a nuestro alcance. ¿Qué es lo que nos saca de nuestro ambiente donde nosotros podemos hacer las cosas? Es cuando aparecen esas pruebas o dificultades donde nosotros muchas veces ya no sabemos cómo obrar. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? A acudir a Dios. Porque bien nos dice en 1 Corintios 10, primero que Dios no permite en nuestra vida que nosotros pasemos por situaciones que sean más fuertes que nosotros o que sean superiores a nuestra fuerza. Y por otro lado, que cuando Dios permite algo negativo es porque Dios ya tiene una puerta de salida. Dios ya tiene una manera, una solución. Pero eso lo conoce Dios y no lo conocemos nosotros. Por eso acá, en el capítulo 1 de las cartas de Santiago, ¿verdad? Él nos dice cómo debemos de comportarnos y también cómo no debemos comportarnos. Entonces nos dice, hermanos, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia. Quizás una de las cosas que más nos cueste es tener paciencia, ¿verdad? Y para eso tenemos que buscar la paz de Dios. Jesús nos decía en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, la paz que yo les doy no es la paz que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustia ni miedo. Y por ahí tenemos que comenzar, buscar la paz. Ok, escapa de mis manos, pero Dios tiene la solución. Acudo a mi maestro de vida, a Jesús, aquel que sabe cómo puedo salir de esta dificultad, de esta situación adversa. Muchas veces esa situación adversa está relacionada a nuestros pecados. Entonces tenemos que analizar si tenemos que cambiar quizás en nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar. Cada uno con Dios tiene que analizar su vida y poder ver
si es que hay cosas que tenemos que cambiar. Y si estamos cometiendo pecado, entender de que el pecado nunca va a traer nada bueno a nuestra vida. El Señor nos llama a cambios y los cambios dependen de nosotros. El querer de Dios es que todos cambiemos. Pero si yo no decido cambiar, si yo no me arrepiento de mis pecados, si yo no salgo de eso, entonces la situación va a empeorar porque nada se queda en su estado natural. Y el pecado siempre te lleva a otros pecados y a una situación o a una condición peor. Entonces acá que te dice, bueno, primero usa tu fe. La fe puesta en Dios. Y cuando te acerques a Dios, lo primero que te vas a dar cuenta es si hay cosas en nuestra vida que están mal y que tenemos que cambiar. ¿En quién vamos a confiar? Solo en Dios. Porque Él es el que nos toma la mano, nos levanta, nos sana nuestras heridas, el que nos da sus fuerzas para que podamos salir adelante y no dudar de que para Él nada es imposible. Por eso acá nos habla, ¿verdad?, que lo primero que tenemos que tener es paciencia, porque ninguna dificultad se puede resolver instantáneamente cuando muchas veces hubo un proceso para llegar a esa dificultad. Entonces lo primero es saber que si estoy con Dios no estoy solo. Jesús nos enseña, ¿verdad? En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan dice, yo sé que nunca estoy solo porque el Padre está siempre conmigo, porque yo hago lo que a Él le agrada. Y esta es una regla de vida que tenemos que tener siempre presente, hacer lo que a Dios agrada. Y si nosotros al mirar nuestra vida encontramos cosas que estamos haciendo mal o cosas que tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos de eso, ir al sacramento de la penitencia y la confesión si es necesario, pero cambiar, no dejar que pase el tiempo y seguir pecando porque el pecado va a seguir destruyendo nuestra vida. Por eso nos habla de que tenemos que tener paciencia para entender de que vamos a llevar un tiempo en salir de ese problema, por más que ya estés saliendo y buscando las soluciones con Dios, pero en la Biblia nos enseña que todo es proceso. Y en ese proceso el Señor nos va purificando, nos va fortaleciendo y nos va enseñando muchas cosas que nos sirven posteriormente para la vida. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de las pruebas o de las dificultades que muchas veces pasamos en la vida, ¿verdad? Que como bien nos dice en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, ¿verdad? Definitivamente cuando nosotros le buscamos a Dios no es que no vamos a pasar por dificultades, claro que sí, pero ¿dónde construimos nuestra vida? ¿Sobre la roca que es Cristo o sobre la arena donde nuestra vida se puede desmoronar? Si construimos con Dios, y inclusive ahí en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo dice, el hombre inteligente es el que construye su casa sobre la roca. Cuando vengan las tempestades, esa casa no se va a desmoronar. En el lenguaje bíblico, la casa es la vida. Entonces, ¿dónde construiste tu vida? Con Cristo, cimentaste con Cristo. Eso quiere decir que decidiste hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios. Van a venir las dificultades, pero sabes a quién acudir. Sabes que jamás Él nos deja solo. Sabes que Dios es un Dios de amor, de paz y que va a obrar en tu vida. Ahora, si construiste, por eso dice, el hombre necio es aquel que construye su casa sobre la arena. Cuando vienen las dificultades, esa casa se desmorona, siendo grande el desastre que causa. Entonces, cuando se construye sobre la arena es cuando nosotros decidimos hacer las cosas de acuerdo a nuestra forma de pensar, que muchas veces no es la forma de Dios. Y entonces nuestra vida se desmorona. Por eso, volviendo a lo que decía
en el capítulo 1 de las cartas de Santiago, nos hablaba de que tenemos que tener paciencia. Y en esa paciencia vamos a ir creciendo en todo. Vamos a crecer en el espíritu, vamos a aprender cosas nuevas, porque no se sale inmediatamente de los problemas, lleva un proceso. Pero ese proceso nos hace madurar espiritualmente, intelectualmente y principalmente nos hace ver la vida a la manera de Dios. Por eso no tenemos que quejarnos, no tenemos que enojarnos, no tenemos que plaguearnos, sino tenemos que acudir al Señor con un corazón sencillo, humilde, rezar y confiar en Él, saber que no nos va a fallar. Decía después, procuren pues que esa paciencia llegue a ser perfecta, para que de ahí salgan perfectos e irreprochables, sin que les falte nada. Bueno, aprender a agradecer a Dios. Hay tantas cosas que tenemos todos los días, comenzando por la vida, por la salud, por la familia, por la paz. Y a veces no damos gracias. ¿Por qué? Porque tu centro se vuelve el problema que tenés. Pero tenés demasiadas bendiciones que no ves. Aprender a ver lo bueno que tenemos y que es regalo de Dios, que son bendiciones. Y entender que lo que tenemos que hacer es ir perfeccionándonos en nuestra manera de obrar de acuerdo al querer de Dios. Toda nuestra vida nos vamos esforzando por perfeccionarnos. Pero la perfección no es inmediata, sino es un proceso, y fíjense que la vida, como nos muestra la palabra de Dios, es un camino que tenemos que recorrer. Y Jesús es el que tiene que ir por delante. Entonces, confiar en nuestro Maestro de vida, confiar en aquel que no nos va a fallar nunca y saber que Él está con nosotros para guiarnos, acompañarnos y darnos sus fuerzas. Dice en el capítulo 1 de las cartas a los romanos, la palabra de Dios es fuerza de Dios. Entonces usemos esas fuerzas todos los días. La propia iglesia nos da las lecturas diarias. Leamos la palabra de Dios. Nuestro espíritu necesita fortalecerse en Dios. Más todavía que vivimos en un mundo que está tan destruido y va para cualquier lado, que en realidad no enseña nada bueno. Las enseñanzas buenas las tenemos en la palabra de Dios. Entonces, obviamente que tenemos que conocer esa palabra de Dios y tener paciencia con nosotros mismos, tener paciencia en esas dificultades, pero obedeciendo a Dios todos los días. Si a alguno de ustedes les falta la sabiduría, que pida a Dios, que da todo fácilmente y sin poner condiciones, y Él se la dará, pero que pidan con fe, sin dudas, porque el que duda se parece a las olas del mar, que se levantan y agitan según el viento. Un hombre así, que no espere nada del Señor. El hombre interiormente dividido será inconstante en todos sus caminos. Entonces acá nos dice que pidamos la sabiduría de Dios. Señor, dame tu sabiduría. De hecho, nos muestra ya en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9 de sabiduría, cómo tenemos que pedir la sabiduría. Pero pidamos a Dios. Dios nos va a conceder. Pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Eso nos enseñaba Jesús. Entonces, acá nos dice nuevamente, pero que cuando pidamos con fe y sin dudas. Qué importante esto, porque a veces se pide, pero no se cree que Dios le puede conceder, o no se cree que Dios va a conceder. Entonces, ¿qué es la duda? La duda obstaculiza siempre la fe. Nuestra fe tiene que llevarnos hacia Dios y la duda nos lleva para abajo, el miedo nos lleva para abajo. Entonces, todo lo que es de Dios te eleva, todo lo que no es de Dios va para abajo. Entonces, tomar conciencia que si pido la sabiduría de Dios, si le pido a Dios también que me ayude a salir de tal problema o a resolver tal problema, tengo que creer que Dios me va a conceder. Y bien dice acá, porque el que duda se parece a las olas del mar que se levantan y agitan según el viento. Entonces va y viene en su fe.
y nuestra fe tiene que ser firme. Nosotros tenemos que creer en Dios. ¿Cuál es el concepto de fe? Es la seguridad de que el poder de Dios te asiste siempre. Nunca dudes. Dios te escucha, Dios te va a dar lo que necesitas. Y dice un hombre así que no espere nada, porque es un hombre que está dividido interiormente. Por un lado le cree a Dios, le quiere a Dios, quiere poner su confianza en Dios, pero por otro lado la duda le lleva para otro lado, le lleva para abajo. Entonces nos dice, nosotros no tenemos que estar divididos. La división viene del diablo que divide al hablar. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en Dios, seguros de que Él nos escucha, con la certeza de que no nos va a fallar y saber de que no nos deja nunca solos, que Él está con nosotros, que Él nos escucha, que Él tiene en cuenta cada una de tus oraciones. Porque muchas veces las personas dicen, es que a mí Dios no me escucha. Sí, Dios te escucha, pero primero te decía que tenías que tener paciencia. Y Dios nos concede lo que nosotros le pedimos en su tiempo. Y si no nos concede, nos muestra por qué no nos concedió o nos da algo mejor. Así que confiemos en nuestro Dios, que nos ama y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y estábamos leyendo, ¿verdad?, el capítulo 1 de Santiago, algunas partecitas, hablando de esas pruebas, esas dificultades por las cuales todos pasamos en algún momento en la vida. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo tiene que ser nuestro comportamiento, nuestro actuar? Dice, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque una vez probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que ninguno diga cuando es tentado y probado, de Dios me viene esa tentación, porque Dios no anda tramando el mal, ni tampoco tienta a nadie. En realidad cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen. En el seno del deseo comienza el pecado y toma cuerpo, y el pecado una vez consumado engendra la muerte. Ninguna tentación viene de Dios. No, de Dios vienen las bendiciones. Y entonces, ¿dónde aparece la tentación? En nuestros malos deseos. ¿Y en dónde están nuestros malos deseos? Dentro nuestro. ¿Y cómo entraron ahí? A través del pecado. Ese es nuestro grave problema. Por eso les decía que para poder salir de las dificultades tenemos que acercarnos a Dios y tenemos que amar a Dios y tener paciencia, porque todo tiene su tiempo. Y llega un momento en que Dios decide que nosotros estamos listos para lo que Él tiene programado para cada una de nuestras vidas. Solo Dios sabe ese tiempo. Y a veces pasan años. Tenemos en el Antiguo Testamento la historia de José, ¿verdad? No José el papá de Jesús, el padre adoptivo de Jesús, no. Hablamos de José, el que aparece en el Antiguo Testamento, que es el hijo de Jacob. Bueno, él fue vendido por sus hermanos. Él se fue como esclavo a Egipto, donde Potifar lo tiene como su sirviente y finalmente, como Dios estaba con él, pasó a administrar todo lo que había en la casa de Potifar, hasta que un día la esposa de Potifar quiso acosarlo, o sea, no quiso, lo acosó sexualmente y él termina en la cárcel sin haber hecho nada. Y en la cárcel, ¿cuántos años se queda? Sin embargo, también ahí él fue creciendo en lo que él sabía hacer, que era la administración, pasó a ser de la confianza del carcelero, y hasta que salió de la cárcel,
¿Cuántos años pasaron? En la Biblia como mínimo nos habla de 2 años, ¿verdad? Pero realmente fueron muchos más, porque 2 años desde que el que tenía que hablar para que él salga se acordó hablarle al faraón. Bueno, en todo ese tiempo, ¿qué pasó? Y él fue creciendo espiritualmente, él fue aferrándose cada vez más a Dios y fue entendiendo la vida desde la óptica de Dios. Así también cuando Dios permite que pasemos por dificultades y esas dificultades como que tienen su tiempo para poder salir de ahí, Dios nos va cincelando, purificando, fortaleciendo y mostrándonos una nueva forma de vida, una vida con Dios. Aprendemos a pensar como Dios, aprendemos a tomar conciencia de lo que agrada a Dios y de lo que no agrada a Dios. Y principalmente nos prendemos de Dios, porque la palabra de Dios nos lleva a conocer a Dios, a aprendernos de Dios y a obedecer y a llevar a la práctica la palabra de Dios. Cuando sabemos que Dios es todo lo que tenemos, no lo vamos a perder. Por eso acá nos habla, ¿verdad?, de que feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque una vez probado recibirá la corona de vida. Es decir, va a terminar la tormenta en algún momento. Ningún problema dura para siempre. Nada. Va a terminar en algún momento. Y Dios tiene que estar en tu vida y en tu corazón. Dios no te va a abandonar. Dios te va a guiar. Ahora, ¿en qué vas a crecer? En la paciencia. La paz de Dios con la ciencia de Dios, que es la sabiduría de Dios, que al principio nos decía, teníamos que tener paciencia y teníamos que pedir sabiduría. Entonces, dependía de nosotros el pedir a Dios. Y en la paciencia uno va creciendo, uno va aprendiendo a ser paciente, llevando esa paz de Dios a nuestra vida todos los días, con la sabiduría de Dios. Dios, a través de su palabra, nos enseña cómo tenemos que obrar. Y también va sanando nuestros corazones, va limpiando aquellas heridas interiores que muchas veces tenemos y nos va fortaleciendo en Él. Dice, hermanos muy queridos, no se equivoquen, todo don valioso, todo regalo proviene de lo alto y ha bajado del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni variación ni ocaso. Él nos dio vida como a hijos suyos por su sola decisión, por la palabra de la verdad, para que fuéramos entre todas sus criaturas propiamente suyos. ¿Será que tomamos conciencia que somos hijos de Dios? Que Él nos regaló la vida, que tenemos que cuidar lo que Dios nos da y lo que aprendemos de Dios. Todo eso tenemos que llevar a la práctica y valorar algo muy importante, que hoy, a pesar de la dificultad que estés viviendo, el Señor te recibe con los brazos abiertos, el Señor te escucha, el Señor está contigo. Y si te prendes de Dios, Él te va a conducir para poder salir de esa dificultad y para poder llegar a vivir en paz. Por eso dice, hermanos muy queridos, que todos sean prontos para escuchar, lentos para hablar y enojarse, porque la ira del hombre no cumple la justicia de Dios. Por eso rechacen toda impureza, todo resto de maldad y fíjense con docilidad en la palabra que fue sembrada en ustedes, la cual es capaz de salvarlo. Entonces, acá nos dice, cuidado, no te enojes, y cuando te enojas que no te domine la ira. Después nos dice, saca de tu vida toda maldad, todo aquello que impida tu relacionamiento con Dios, y sé dócil a la palabra de Dios que fue sembrada en vos. Escuchá la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla, y nosotros tenemos que somos la tierra, tenemos que dar frutos agradables a Dios, y esa semilla tiene que germinar
en nosotros. Cuando nosotros hacemos vida en cada una de nuestras vidas de esta palabra de Dios que el Señor nos regaló y que tiene la capacidad de salvarnos si nosotros obedecemos con docilidad a Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de las pruebas y las dificultades en la vida y leíamos partecitas de la carta de Santiago capítulo 1 y dice en el versículo 22: hagan lo que dice la palabra, pues al ser solamente oyentes se engañarían a sí mismos, porque el que escucha la palabra y no la practica es como un hombre que se mira al espejo y que apenas deja de mirarse se olvida cómo era. Todo lo contrario, el que se fija atentamente en la ley perfecta que nos hace libre y persevera en ella, este que oye no para luego olvidar, sino para realizar lo que pide la ley, será feliz al practicarla. Eso nos dice la palabra de Dios, que vivamos la palabra de Dios. Por eso es tan importante el conocimiento de la palabra de Dios, la aceptación para posteriormente llevarla a la práctica. De nada me sirve conocer la palabra de Dios si no la voy a practicar. La tengo que practicar todos los días en mi vida. Por eso dice, el que no practica es como el que se mira al espejo y después se olvida cómo era. No, la palabra de Dios tiene que fijarse en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener tiempo para leer la palabra de Dios. Tenemos que tener tiempo de oración y tenemos que saber de que con Dios vamos a salir de cada dificultad. Siempre. Ahora, tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance y lo que ya escapa a nuestras manos, confiar en Dios. Tenemos que ser perseverantes. No es con Dios porque tengo una dificultad, es con Dios siempre. Por eso nos habla de la perseverancia, de mantenernos en esa fidelidad a Dios, de vivir todos los días la palabra de Dios, de ser obediente a la palabra de Dios, pero día a día. Por eso dice, si alguien se imagina que es hombre religioso pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es falsa. La religión verdadera y perfecta delante de Dios nuestro Padre consiste en esto: visitar a los huérfanos, a las viudas que necesitan ayuda y guardarse de la corrupción de este mundo. Esto tenemos que analizar en cada una de nuestras vidas. Primero, nuestras palabras. La lengua, como dice en el capítulo 3 de Santiago, tan chiquitita pero capaz de incendiar un monte. Que nuestras palabras construyan y no destruyan. Que tengamos amor al prójimo, a aquellos que necesitan. Y que nos guardemos de la corrupción. Que nos apartemos de todo aquello que está mal. Que Dios nos dice no, la corrupción. Hoy vemos por todos lados. La pregunta que tenés que hacerte es, ¿yo formo parte de la corrupción? ¿Yo estoy en la corrupción? Entonces salí de eso. Porque acá nos pide que vivamos con justicia y la corrupción va en contra de la justicia. ¿Y saben qué? Claramente nos dice en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Busquen el reino y la justicia de Dios. El resto viene por añadidura. La justicia de Dios es no hacer con los demás lo que no queremos que se haga con nosotros. El reino de Dios es donde Cristo es nuestro Rey, donde me guío por lo que la palabra de Dios, que Jesús es palabra de Dios, me dice que haga, no por lo que yo quiero. Por eso Jesús nos dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. No es lo que vos querés, es lo que Dios te dice. Eso te va a quitar del problema, eso te va a llevar a Dios, eso te va a dar paz y vas a saber que para Dios nada es imposible, porque con Él todo se puede. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, por la salud, por la familia. Gracias por la paz. Tú dijiste, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y te pedimos, mi Dios,
Que cada palabra que hemos escuchado quede grabada y guardada en cada uno de nuestros corazones. Que nunca nos desesperemos, sino que muy por el contrario, acudamos a ti con la seguridad de que para ti nada es imposible. Que pongamos ante ti todo aquello que nos preocupa, que nos desespera, que nos entristece, todo aquello que no sabemos cómo solucionar, pero que sabemos que para ti sí tiene solución, porque tú eres el Dios de la vida y para ti nada es imposible. Por eso, mi Dios, descansamos en ti, confiamos en ti y te pedimos que tengamos esa paciencia para poder salir adelante contigo, guiados por ti, obedeciéndote, amándote, respetándote y no apartándonos nunca de tu presencia. Padre, bendícenos, bendice mi Dios a nuestras familias para que todos te conozcan. Y bendice mi Dios a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y llénanos de tu paz. Y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, demostrando en nuestra vida que tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.